Soy María Corina Machado y quiero agradecer a la Fundación Primero Colombia por esta gran oportunidad de compartir con ustedes en el diálogo de innovación para la democracia. Colombia y Venezuela tenemos pasados y futuros unidos. Hoy ambas naciones enfrentamos conflictos, grandes riesgos, desafíos e inmensas oportunidades, cuyos desenlaces están unidos, atados de la mano. No habrá paz perdurable, sostenible en Colombia, hasta que no exista en Venezuela un gobierno democrático que de manera decidida, transparente, firme y valiente enfrente el narcotráfico y la guerrilla. Así como no lograremos conquistar la democracia y la libertad en Venezuela sin el apoyo de ustedes, nuestros hermanos colombianos. Hoy, en Venezuela, se ha instaurado un régimen represivo, corrupto, incapaz e indolente. Un régimen que se propuso desde el primer día controlar progresivamente a la sociedad, hacerla dependiente del Estado para poder así preservar el poder de manera indefinida. Han puesto en práctica 3 políticas de Estado: la pobreza, la violencia y la degradación moral. La pobreza es una política de Estado. Por esta vía van aniquilando la autonomía en la sociedad y van doblegándola a los designios de quienes ejercen el poder. Por una parte, han atacado a todos aquellos que generan empleo, emprendimiento y autonomía. Han atacado a los productores del agro, han invadido sus fincas, las han expropiado, han creado sistemas de controles que hacen que hoy el campo venezolano sean desiertos. Una Venezuela productiva que no solamente nos alimentaba a los venezolanos con el trabajo, sino que exportábamos diversos productos, hoy importa más del 80% de lo que consumimos. Han atacado al sector industrial, a la manufactura y al comercio, creado todo tipo de controles para ir asfixiando la actividad privada y generando todo tipo de dependencia para que el sector privado vaya extinguiéndose y el Estado tomando control de la actividad productiva nacional. A la sociedad en su conjunto la han vuelto absolutamente dependiente y empobrecida. Un sueldo mínimo que al día de hoy no llega a $0,5 diario. Una Venezuela en la que, a pesar de haber vivido 16 años de bonanza petrolera, la mayor de nuestra historia, hoy tiene más pobres que cuando este régimen llegó al poder. La violencia es también una política de Estado, que lo que busca es romper el tejido social, aterrorizar a la población, hacer que amplios sectores del país dejen la nación, huyan o se encierren en sus hogares. Van fragmentando la propia estructura familiar, creando desconfianza dentro de la sociedad. Venezuela es hoy una de las naciones más violentas del mundo, con una impunidad que en materia de homicidios supera el 97%. Y desde el régimen se promueve un discurso de persecución, de violencia y de confrontación social. Y finalmente, la degradación moral, quizás la más perversa de todas estas políticas de Estado. No solamente la corrupción y las mafias han ido penetrando todos los órganos del poder público y la actividad privada y pública en Venezuela. También han ido fomentando a través de un entramado perverso de controles y restricciones que el propio ciudadano tenga que claudicar y ser parte de esta dinámica corrupta para conseguir una medicina para el hijo enfermo o una pieza, un documento de identidad o incluso para tener acceso a un insumo en el sector productivo o para colocar los productos en el mercado local o internacional. Así como han puesto en práctica estas 3 políticas de Estado, es importante ver cómo históricamente, de manera progresiva, el régimen se propuso desde el primer día tomar control de los órganos del poder público y las instituciones. En primer lugar, el sistema judicial. Fueron tomando control
no solamente de los tribunales y de las salas de la Corte Suprema de Justicia. Esto se manifiesta de manera dramática en la composición actual de los jueces y fiscales. Más de un 60% de ellos son provisorios y por lo tanto su permanencia en el cargo está hoy claramente sujetada a su comportamiento político. Análisis recientes de las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia demuestra que la sala político-administrativa, electoral y constitucional no fallan en contra del Estado y a favor de un ciudadano. Igualmente han tomado control del Consejo Nacional Electoral, creando un sistema perverso en el cual la soberanía popular no es respetada y donde progresivamente se han incorporado mayores obstáculos al ejercicio libre del voto y en el cual se cometen atropellos y violaciones antes, durante y después del proceso electoral. También la Asamblea Nacional es un órgano que fue penetrado por el propio régimen con el fin de acabar con todo tipo de control y de equilibrio. La Asamblea Nacional se ha convertido en un brazo para legitimar y complacer el poder del régimen central y donde los diputados incómodos somos excluidos por la vía de allanamientos ilegales a la inmunidad parlamentaria o simplemente por la fuerza. La penetración de la Fuerza Armada Nacional es uno de los daños institucionales más crueles que se han cometido en estos años. Este régimen se propuso destruir nuestras Fuerzas Armadas, sembrando la ideologización dentro de sus fuerzas, creando una estructura paralela en las milicias y otros grupos paramilitares y promoviendo la desmoralización de nuestras fuerzas, haciéndolas susceptibles a la presencia incluso de órdenes de autoridades o funcionarios extranjeros, en este caso provenientes de Cuba. Y finalmente, el control total y la forma como se ha ido asfixiando petróleos de PDVSA. A pesar de haber vivido una bonanza petrolera sin precedentes, PDVSA no solo produce hoy menos petróleo que hace 16 años, sino que importa gasolina y en algunos casos y en algunos momentos ha importado crudo liviano. PDVSA no solamente está comprometida hoy en lo operativo, pero también en lo financiero e incluso cuestionada en cuanto a su comportamiento criminal. Así como controlaron y han ido penetrando las instituciones del poder público, el régimen también se propuso tomar control y doblegar a las organizaciones de la sociedad civil. La persecución implacable a los medios de comunicación, periodistas, editores, creando un espacio, un clima de censura y autocensura total. Hoy en Venezuela, el ejercicio independiente del periodismo es un acto de heroísmo. También la persecución a los sindicatos y a los representantes sindicales, muchos de ellos sometidos a juicios e incluso encarcelados, creando estructuras paralelas controladas por el Estado para doblegar la lucha del sindicalismo genuino y el respeto a los derechos laborales de los venezolanos. Igualmente la persecución a los gremios y al sector privado venezolano, tomando control de sus instituciones, amenazando y persiguiendo a aquellos dirigentes que son firmes en la defensa de la verdad. Esta persecución ha tocado también a las universidades. Lograr acabar con las universidades y las escuelas que han sido verdaderos bastiones de resistencia a la ideologización, ha sido uno de los propósitos de este régimen. No solamente asfixiándolas desde el punto de vista presupuestario, pero también impidiendo la renovación de sus autoridades y la elección de sus representantes estudiantiles en muchas universidades públicas. Finalmente, la persecución a las propias iglesias. La Iglesia Católica venezolana ha actuado con valentía, no solamente en la defensa de los derechos de los ciudadanos, pero alertando sobre la pretensión totalitaria del régimen actual. Sus obispos, sus sacerdotes son denigrados, son perseguidos. Pero a pesar de toda esta fuerza en contra de la sociedad, el régimen no ha logrado doblegar a los venezolanos. Hoy, una inmensa mayoría
denuncia y lucha por lograr una transición a la democracia en paz. Hoy Venezuela está de pie y consciente del desafío histórico que enfrentamos. A pesar de que nos han perseguido, golpeado, dividido, no han logrado doblegarnos. Y esa energía creadora que constatamos en todos los rincones del país, hoy emerge decidida a reconstruir nuestra nación. Por eso, hoy más que nunca necesitamos de ustedes, nuestros hermanos colombianos. Finalmente, el mundo ha despertado y llama las cosas por su nombre. En Venezuela existe una dictadura militarista y corrupta, dispuesta a cualquier cosa con tal de preservar el poder. Pero existe una fuerza ciudadana dispuesta a luchar para construir una Venezuela libre, solidaria, justa y democrática. Así como en Colombia, la lucha contra la narcoguerrilla se divide en dos, antes y después de Álvaro Uribe, la lucha por la democracia y la libertad en Venezuela hoy también se divide en dos. Y esta nueva Venezuela que emerge necesita ahora más que nunca de voces firmes de los demócratas del mundo y en particular de nuestros hermanos colombianos. Yo confío en Venezuela, yo confío en los venezolanos, en esa energía creadora, en nuestra determinación a luchar, en nuestras convicciones democráticas y en nuestro amor a nuestro país. Les pido que confíen en nosotros y nunca olvidaremos los venezolanos lo que ha sido este apoyo solidario, la generosidad y el amor de ustedes, nuestros hermanos colombianos, para hacer realidad la transformación de Venezuela. Muy pronto veremos una Venezuela libre, segura, productiva, digna y democrática, avanzando por la senda del progreso, el desarrollo y la paz, junto a una Colombia próspera, unida y democrática. Muchas gracias.